Hola, bienvenido a ti que sigues apoyándome con el aporte de tu preciosa escucha. De verdad, gracias. Esta semana, el intento del podcast evolutivo es de dar un pasito más amplio e intentar abarcar nuestros asuntos, pero si se puede, con una clave un poco más científica, para abrazar el sentir de un querido oyente y amigo que me confesó haber sentido algo de miedo en alejarse del método racional para acercarse a algo que le pareció demasiado espiritual y metafísico. Aún intentándolo, yo puedo enfrentarme solamente con mi ignorancia, porque obviamente no soy de ciencias, pero respeto el método que está detrás de esta manera de investigar la realidad, ya que estoy convencida, y perdonen si lo soy, que lo que distingue los varios enfoques no sea tanto el propósito o el asunto, sino el método. Cualquier camino es el mejor en función de quién lo elige. En otras palabras, todo es supuestamente relativo. Y la esperanza es que en la libertad de elegir nuestro propio camino se reconozca, en fin, el mismo propósito o el mismo anhelo, lo que nos une como seres humanos frente a la inmensidad y a todas las preguntas que nos surgen al contemplarla. Yo creo que sería hermoso testimoniar un día una conciliación entre la física y la metafísica, entre lo que llamamos espiritual y lo que llamamos ciencia, como si fueran dos buenos amigos que frente a una cerveza se digan: amigo, ¿ves? Queríamos decir lo mismo. Tú lo llamabas lo invisible, con todas tus palabras llenas de metáforas, y yo lo llamaba materia oscura, en todos los experimentos donde influía algo que pero no podía medir. Así que, aún frente a todos los límites de mis conocimientos, intentaré abarcar un pequeño paralelismo hoy con algo que es más de ciencias, en homenaje a esos dos oponentes que un día, espero, se sientan reflejándose uno en el otro con una gran sonrisa. En el episodio anterior, estuvimos hablando de la realidad que procesamos a través de la mente y de la posibilidad tal vez de captar la información esencial de una manera más intuitiva. Estuvimos entonces reflexionando cómo ambos tipos de percepción coexisten adentro de nosotros, donde una parece limitada como a una posibilidad, mientras que la otra podría tal vez abarcar todas las potencialidades. Y ahora, hablando justamente de métodos y perspectivas que aparentemente son contrapuestas, ¿cómo influye todo esto en uno de los asuntos más difíciles de nuestra existencia? Las relaciones humanas, alias el encuentro de varias perspectivas, de varios observadores. ¿Qué pasa cuando se enfrentan dos mentes con todas sus interferencias? Porque si es complicado abandonar nuestros propios condicionamientos mentales para abrazar la información pura, imaginémonos lo complicado que se pone cuando nuestra mente no está procesando la información de fondo, sino que está elaborando información procesada y reenviada por otra mente. En otras palabras, imaginémonos lo complejo que se pone cuando dos mentes se encuentran y cada una está apegada a su percepción de la realidad. Más pensamos que nuestra percepción sea la única real,
más chocaremos con lo que no proponga el otro observador, y más actuamos desde la creencia que nuestra visión sea la única y correcta, más enfrentaremos conflicto con las ajenas. ¿Nos damos cuenta de lo complicado que es? Recuerdo una imagen donde se ven dos personas, una frente a la otra, que apuntan a un número al centro que podría ser igualmente un 9 o un 6 según la perspectiva. Uno está a la derecha y el otro está a la izquierda, y se pelean, afirmando cada uno su visión como la real, cuando en realidad ambas son verdaderas, porque el número al centro se muestra como un 6 a lo de la izquierda y como un 9 a lo de la derecha simultáneamente. Ambas realidades son posibles, según la perspectiva y de manera relativa al observador. La verdad es que el número al centro es ambas versiones, aunque mejor dicho, no lo es ninguna, hasta que no se observe según una perspectiva definida. Así que podemos ver, aun cuando hablamos del encuentro de varios observadores, que la verdad incondicionada, la que no ha asumido aún ninguna forma, es simplemente el conjunto de todas las potencialidades de su manifestación. A los oídos más científicos que hay por aquí, ¿os resuena con el experimento de la doble rendija que dio el paso a la física cuántica? Para quien no fuera familiarizado con el tema, tal cual como yo lo era, antes de sorprenderme con las correspondencias entre la metafísica y la cuántica, intentaré hacer hoy mi pequeño y humilde resumen. El experimento de la doble rendija quería aclarar a los científicos si la luz fuera hecha de partículas o de ondas. Pero terminó mostrando y demostrando otro asunto, lo que llamaron la naturaleza probabilística de los fenómenos, que es lo mismo que en clave filosófica queremos decir cuando hablamos de una verdad última que contiene todas las potencialidades. En el intento de determinar si la luz fuera hecha de partículas o de ondas, hicieron un experimento donde interponieron a la luz disparada desde una fuente hacia una pantalla de fondo una placa con dos rendijas paralelas. La suposición era que, al observar el patrón que se formase en la pantalla de fondo, la forma de esta huella en la pantalla determinaría si la luz se estaba comportando como una partícula o como una onda. En el específico, porque si hubiese tenido una naturaleza ondulatoria, se hubiera expandido en todas las direcciones, aun cuando, al atravesar las hendiduras, se hubiese dividido en dos ondas más pequeñas y interferentes. Y esto generaría entonces en la pantalla de fondo la huella típica de una interferencia de onda, que se mostraría a lo largo de toda la pantalla, puesto que se expande en todas las direcciones, y no solo en correspondencia de la proyección, por así decirlo, ortogonal, sobre la pantalla de las dos hendiduras mismas. Si en cambio la luz hubiese tenido naturaleza de partícula, al encontrar la placa, solo las partículas pasantes por las rendijas hubieran traspasado el obstáculo, según una trayectoria lineal, depositándose entonces en la pantalla de fondo con una huella justo en correspondencia de la proyección de las rendijas,
como si fuera la imagen de las dos hendiduras mismas en la pantalla de fondo. Dicho todo esto, y suponiendo que con la sola descripción de la palabra y mis conocimientos muy limitados se haya entendido algo, podemos también olvidarnos de todos los detalles y quedarnos solamente con lo sorprendente que descubrieron. Los científicos descubrieron que la luz, en algunas condiciones, se comportaba como una onda y en otras condiciones se comportaba como una partícula. ¿Y cuál era la determinante del cambio de su comportamiento? La medición, o mejor dicho, el interponer al lado de las rendijas un instrumento observador y medidor. Cuando había medición, la luz se comportaba como partícula. Cuando no había observación y medición, se comportaba ligeramente como una onda. ¿Qué nos dice esto otra vez? Ojo, que aquí lo dice la ciencia. La cosa se pone seria para los más escépticos también. Nos dice que la medición causa una interferencia en la llamada función de onda de la luz, una función que abarca todas las potenciales direcciones y hace que ésta se colapse en solo una posible trayectoria. Como si el acto de medir sea lo que define la realidad de la partícula en el experimento. Y por supuesto, en el experimento de la vida también. Como si se demostrase aquí lo que también vamos diciendo de manera metafísica desde entonces, que lo que observamos es solo una realidad colapsada de una dinámica más amplia que abarca todas las direcciones posibles y que el acto de medir con el instrumento que observa influye en lo que percibimos específicamente entre todas las potencialidades. Se entiende de otra manera, más científica y demostrante, lo que también los filósofos y sabios de otro paradigma describían en manera quizás más poética y metafórica. ¿Será esta una pista más que nos indica que sí, algo tenemos que cuestionar sobre lo que percibimos? Y ahora, trasladándonos otra vez a nuestro vivido común, afuera de un laboratorio que dispara luz a través de rendijas en una pantalla de fondo, nos imaginamos una experiencia entera, con materia, luz, información, disparada por todos los lados y con múltiples observadores relanzando y midiendo al mismo tiempo. ¿Qué raza de colapso hay por ahí? Todas las potencialidades colapsadas por cada observador según su mente que mide. Y hay más, porque este instrumento que tenemos, la mente, no solo mide, sino que proyecta también. Es como si nuestra situación fuera aún más complicada en términos de interferencia. Colapsamos todas las potencialidades en la posibilidad que encaja en la naturaleza de nuestra mente. Pero al mismo tiempo, esta mente es más que un instrumento para medir. Lo decíamos en la charla pasada, la mente también procesa y crea realidades, genera creencia y apego, y además interferimos entre nosotros. Puedes empezar a imaginar lo que pasa cuando un observador
mide a otro observador? Empieza a ser complicado seguir el desorden que se genera de todas estas interferencias, ¿verdad? Nos perdemos todas las potencialidades y nos quedamos atrapados en el colapso de una posibilidad, la que percibimos con nuestra mente. Pero, ¿por qué no vemos más allá de ella? Volvemos al ejemplo de los dos individuos, el científico y el filósofo si quieres, que miran un número que es un 9 por uno y un 6 por el otro, según su percepción y medición específica de la realidad. Y recordamos que esto pasa porque cada uno de ellos está estancado en su posición lineal, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es comprensible que cada uno afirme de ver un número como un 9 o como un 6, porque desde su medición y perspectiva es efectivamente la única posibilidad existente. Pero la complicación no será confundir su posibilidad como una verdad inconfutable. Si cada uno de ellos se pusiera en la posición de otro, adoptara el método del otro, tal vez entendería que ambas solo hablaban de un aspecto condicionado de la realidad y que no había motivo de buscar quién tuviese la razón. Tal vez habría más motivos para brindar con esta cervecita y alegrarse juntos de haber hallado lo mismo con diferentes caminos, ¿o no? Y si no solo intentasen salir del bucle poniéndose en el lugar del otro, sino que ambos pudiesen trasladarse a un tercer punto, mirando por ejemplo de lo alto, ¿qué verían ambos entonces, ahí sentados juntos y mano en la mano? Mirando hacia abajo, ¿verían a este famoso número? O tal vez verían solamente un símbolo que abarca varias posibilidades. Si nuestra condición es de observador con un instrumento, nuestra mente, que no solo es capaz de medir y procesar, sino también sencillamente captar, ¿habrá un lugar donde ponernos que permita abarcar todas las posibilidades y ir un poco más de acuerdo entre nosotros? ¿Podemos hacer parte de la misma onda sin que colapse? Y sobre todo, sin colapsar uno encima del otro. ¿Podemos sentir todas las potencialidades sin forma ninguna? ¿Y si hubiese un medio que no es instrumento, algo que no mide, sino que tan solo muestra o refleja? ¿Qué es un espejo? ¿El espejo tal vez mide mientras muestra? ¿Y si tú y yo, observadores de la misma realidad con perspectivas diferentes, fuéramos un espejo uno del otro? ¿Qué le pasa al señor que ve un 6 frente a sí mismo si le pongo un espejo justo detrás del número? Tal vez en el reflejo ve a sí mismo como el compañero y esta vez con un 9 de frente. Tal vez solo haga falta cambiar el medio y la posición. Tal vez haga falta dejar de dividir midiendo y buscar la unión en lo que se refleja. Tal vez detrás de las diferentes posibilidades aparentes hay una refracción
de las potencialidades, en los infinitos fragmentos de un mismo espejo. En una visión, Hermes vio el universo como un vasto espejo que flotaba en el vacío. Dentro de él, las estrellas danzaban, los hombres vivían y los dioses susurraban. Una voz le dijo: este espejo es el uno. Todo lo que existe es su pensamiento reflejado. Hermes preguntó: ¿y si el espejo se rompe? Entonces nace el tiempo y la unidad se olvida. ¿Y cómo se repara? Con la alquimia del alma, recordando que tú eres el reflejo y también el espejo. Y así volvemos de pronto reflejo a la filosofía hermética, con estas palabras desde el corpus hermético de Hermes Trismegisto. Hasta el próximo episodio.